Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Decían otros, Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeáronle los judíos y dijéronle, ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús, ¿No está escrito en vuestra ley, Yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos, y volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en él. El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquél era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, No soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, No. Dijéronle, Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
dijo, Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle, ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, díceles, ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir, Maestro, ¿dónde moras? Díceles, Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan, y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón, y díjole, Hemos hallado al Mesías, que declarado es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo, Sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, y dícele, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, Ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que éstas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y les dice, No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entrareis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, A Juan yo degollé.
¿quién pues será éste de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron. Y él las recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron, Despide a las gentes, para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, sino vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, El Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí, y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que, apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces, y le despedaza y hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho,